Santo. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Amén. Gloria a Dios. Puedes sentar. Aleluya. Oh, bendito eres, mi Señor. Hermanos, en esta noche vamos a hablar sobre un tema que Dios puso en mi corazón. Yo una noche estaba estudiando la Biblia y escuché la voz del Señor cuando me dijo: vas a predicar tu primer mensaje y vas a predicar en la iglesia un sábado y se va a llamar Lo que Dios promete, lo cumple. Gloria a Dios. Ay, aleluya, mi alma te alaba, Señor, bendito eres, Jesús. Hermano, cuando el Señor me dijo esta palabra, dije: Señor, pero esto es un mensaje profundo. Aquí hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que hablar, que predicar. Esto es un mensaje bastante amplio. Y esta mañana, cuando llegué a la casa, que en la tarde, después que desperté, que tuvimos anoche una vigilia gloriosa para la honra y la gloria de Dios, que me pongo a escudriñar las escrituras para traerle palabra de Dios a ustedes, me siento en la mesa del comedor, en la silla, en el comedor, y le digo al Espíritu Santo de Dios: dirígeme, tú me mandaste a predicar tu palabra y tú me respaldas, Señor. Hermano, le abrí una silla al Espíritu Santo en la mesa para que se sentara. Y Señor, tú le vas a decir y le vas a declarar palabra a tu pueblo, porque yo soy tu sierva inútil y será tu voluntad en ese lugar. En mi primer mensaje, en primer sermón en la iglesia, y que se haga la voluntad de Dios aquí. Amén. Hermanos, el tema es, como ya les dije, lo que Dios promete lo cumple. Por eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 3 dice: porque para vosotros la promesa, y para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Cuando hablamos de promesas, hermano, se refiere a un juramento o a un pacto. Promesa es también cuando ofrecemos, es una palabra de acción, es también como accionar. Cuando prometemos estamos haciendo una acción. Entonces, si venimos hablando de la promesa en el mundo, en lo secular, acostumbramos a dar muchas promesas. Nosotros, seres humanos, para alcanzar o lograr obtener algo, nos gusta prometer. Entonces, la promesa, por ejemplo, cito el caso en los niños, tanto los padres o los tíos o las personas adultas, nos gusta mucho prometerle. ¿Para qué? Para lograr algo en ellos. Le podemos decir: si te me portas bien en el colegio durante todo este mes, te prometo que al final del mes te voy a regalar un pedazo de pizza o un pedazo de bizcocho. Ahí estamos haciendo una promesa. También, si queremos, por ejemplo, alcanzar algo con un amigo, le tratamos de declarar cosas, de prometerla para poder conseguirla. Eso es en el sentido humano. Entonces, eso no quiere decir que hay características dentro de las promesas humanas. Y esta característica, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 29, en el versículo 10 y del 10 al 30, que yo lo voy a ir resumiendo. Vamos a Génesis 29 para ver la característica de las promesas humanas. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí podemos ver cuando Jacob le sirve a Labán, su tío, para que pudiera darle a su hija Raquel, para él poder conseguirlo. Aquí vemos una de las características humanas en este versículo 29 del 10 al 30. Dice: y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó sus ojos y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las buenas nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermano,
con él durante un mes. Entonces Labán dijo a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel tenía un semblante diferente y de hermoso aspecto. Y Jacob amó a Raquel y le dijo: yo te serviré 7 años por tu hija Raquel. Y Labán respondió: mejor es que se te dé a ti y no que se le dé a otro hombre. Quédate conmigo. Aquí podemos ver que empieza a darse la promesa de Labán, el tío de Jacob, hacia Jacob. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Dentro de las características de las promesas humanas, hermanos, tenemos dos aspectos. El primero es que la característica humana se cumplen y otra es también que no se cumplen. Entonces, en el versículo 27 del mismo capítulo 29, del 27 al 30 dice, perdón, del 15 al 26, vemos cómo Labán le había prometido, en un acuerdo que hizo con Jacob, de que le iba a dar a Raquel por esposa. Entonces aquí estamos viendo el elemento de que no se cumplió la promesa de un principio, sino más bien que Labán al final terminó dándole por esposa a Lea, su otra hermana, la hermana mayor. Cuando Jacob le pregunta que por qué sucede esto, por qué le dio a Lea y no a Raquel, Labán le hace saber de que siempre tienen por costumbre en el pueblo dar a la hija mayor antes que la menor, pero al principio no lo hizo. Así sucede muchas veces con nosotros, que prometemos y no cumplimos. Esas son promesas humanas. Entonces, la cumplida sí la podemos ver, porque también en el mundo, humanamente hablando, también cumplimos promesas que prometemos. Y la podemos ver en el versículo 27 al 30. Dice: cumple la semana de esta, se te dará también la otra. Eso fue cuando Jacob le estaba reclamando a Labán. Se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Las promesas, en sentido humano, muchas veces las tenemos por interés, o sea, estamos interesados. Aquí vemos el interés de Labán por mantener a Jacob en su casa para que pueda ser producido sus ganados. Porque como hubo una promesa de parte de Dios hacia Jacob de que será prosperado y va a ser bendecido, Labán, como conocía parte de las bendiciones de Dios mediante Abraham hacia su generación, estaba interesado en que Jacob permaneciera con él. Entonces aquí vemos cómo se empieza a cumplir la promesa que anteriormente Labán le había dado a Jacob. Entonces, como le dijo otra vez, que si se quedara 7 años más, Jacob hizo y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hijo por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, Gloria a Dios. Hermanos, las promesas humanas muchas veces nos presentan 2 elementos. Prometemos por una satisfacción personal
importantísima, y es cuando vamos a hablar de las promesas espirituales. Bendito eres Jesús. Vamos a leer el libro de Números en el capítulo 23, en el versículo 19. Aquí vemos, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria a Dios. Cuando el Señor le promete algo, usted, hermana, cree en eso que se cumple. Hermano, la promesa de Dios se tiene que cumplir en tiempo y fuera de tiempo. Pero hay unos requisitos que más adelante les voy a estar avisando para que se puedan dar esas promesas. Porque muchas veces no queremos sacrificar nuestra carne, o muchas veces no queremos pagar el precio de las cosas que traímos a lo espiritual del mundo. Pero esas son cosas que hay que ir dejándolas para poder recibir el beneficio y la promesa que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Esta promesa espiritual solamente tiene una sola característica. Vimos que humanamente hay dos características, y es que es para mi satisfacción personal y satisfacción también de los demás. Pero Dios, cuando lo promete, solamente lo hace por una sola cosa: para bendecirnos, para nuestro propio beneficio. Dios, con prometernos algo, no cumple, no está buscando satisfacerse, porque Él es el Dios todopoderoso que todo lo puede. Es para nuestro propio beneficio. Esa es la única característica que tiene las promesas que Dios está anotando en nuestra vida. Entonces, Dios promete de diferentes formas. Vamos a mencionar que Dios puede prometernos a través en lo personal. Cuando muchas veces el Señor nos habla a través de alguien, a través de un pastor, de un ministro, cuando el Señor quiere cumplir algo en nuestra vida, o hay un propósito de Dios para nosotros, el Señor nos hace promesas, porque realmente Dios es un Dios que promete, como dice el libro de Números, y el Señor no es hijo de hombre para mentir. Verdaderamente que Él quiere bendecirnos mediante sus promesas. Iniciamos leyendo el libro de los Hechos, que ahí es que voy a detallar de todo el significado de las promesas de Dios en nuestras vidas. El libro de los Hechos, capítulo 2, del 36 a 42. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Entonces, Hechos capítulo 2, del 36 a 42. Entonces, como le decía, hay promesas personales, pero también Dios promete de manera grupal. Cuando estamos en una congregación, en la iglesia, el Señor promete para la iglesia. Y ahí todos somos bendecidos y recibimos para la gloria y la honra del Señor. Como podemos ver en el libro de los Hechos, al principio también, cuando el Señor prometió que el Espíritu Santo de Dios se derramaría sobre sus apóstoles, esa promesa se cumplió, hermano. Las promesas de Dios están desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia nos habla de toda la palabra de Dios, se dan en promesas. En Génesis el Señor le decía a Adán que si comían y a Eva, si comían del árbol, del fruto, se iban a morir, y se cumplió. Entonces, en Apocalipsis también tenemos que el Señor también termina prometiéndonos que Él vendrá pronto, dice su palabra en el último capítulo de Apocalipsis, que Él vendrá pronto y quiere su pueblo santificado, por los bienaventurados, los de vestidura blanca, porque nosotros los que estamos vestidos de blanco, para la honra y la gloria del Señor, veremos el reino y la gloria de Dios, y seremos salvos. Esa es la principal promesa de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Si vamos al libro de los Hechos, del 1:41, capítulo 1, versículo 45, aquí vemos que el Señor dice: y vendían, Hechos 2, del 1 al 4.
capítulo 2. La promesa de Dios tiene 3 beneficios. El primero es que nos bendice. Hermano, cuando Dios nos promete, nos bendice. La promesa de Dios añade bendición y no tristeza, dice la palabra. Primero somos bendecidos. También tiene otro beneficio, que es que seamos salvos. Dios quiere que su pueblo sea salvo, por eso nos ha llamado, nos ha escogido. Nos bendice y también dice que quiere que seamos salvos. Él nos promete salvación mediante Jesucristo. Y también la tercera es que tengamos vida eterna. Vamos a ser salvos, seremos arrebatados con el Señor, iremos al cielo y ahí vamos a tener vida eterna para la gloria y la honra de Dios. Toda la palabra de Dios tiene esos 3 elementos, esos 3 beneficios: bendición, salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Quizás ustedes se preguntan, ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo yo lo puedo lograr? ¿Cómo yo puedo recibir? Ser salvo no, alcanzar que se cumpla la promesa de Dios en mi vida. ¿Cómo yo puedo lograr que se cumpla la promesa de Dios en mi vida? Quizás hay muchos elementos, como les dije al principio, que debemos de reunir para que se puedan cumplir la promesa de Dios en nuestras vidas. No necesariamente que el Señor nos esté exigiendo, sino más bien que nosotros, como hijos de Dios, debemos de reconocer que hay cosas que debemos de ir dejando o de ir creciendo espiritualmente para que se puedan ir cumpliendo esas promesas. Porque muchas veces hay personas que duran mucho tiempo que el Señor le ha hablado y a veces se descarrían o se van del camino de Dios porque no han visto el cumplimiento de la promesa. Pero hermanos, también tenemos nosotros que poner de nuestra parte, porque el Señor nos llama a salvación y vida eterna y nos promete, con el propósito de bendecirnos, de que seamos salvos y darnos vida eterna. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte como hijos y siervos de Dios y cumplir con la palabra de Dios. Entonces, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, de 36 al 42, ahí podemos ver cómo nosotros cómo se pueden cumplir esa promesa de nuestras vidas. Primero dice en el versículo 36: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora vamos a conocer cuáles son esos pasos necesarios para que se empiece a cumplir la promesa de Dios en nuestras vidas. El primer paso es reconocer a Jesucristo. Tenemos que reconocer a Cristo como nuestro único Señor y Salvador personal. Cuando reconocemos a Cristo somos escogidos de Dios. Inmediatamente comienza a haber un mover espiritual y poderoso en nuestras vidas. La sangre de Cristo inmediatamente nos cubre, porque su palabra dice que íbamos a ser llenos del Señor, íbamos a tener la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, y eso viene y se cumple. Este es uno de los elementos que nosotros, de los pasos que debemos de dar para recibir, para que se puedan ir dando las promesas de Dios en nuestras vidas. Y ahí lo pudimos ver, dice, al oír se compungieron. Esto es que cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre los 120 apóstoles que estaban reunidos en el aposento alto, que vino la promesa del Espíritu Santo, que comenzaron todos a danzar y a hablar en lengua, las personas, los gentiles, las personas de los otros países que estaban en ese lugar, en ese momento, que vieron todo esto, dice la Biblia que se compungieron de corazón, se compungieron y inmediatamente escucharon que Pedro en ese momento estaba hablando y le dice que este es Jesús a quien vosotros crucificaste, que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces tienen que reconocer a ese Cristo que fue crucificado, pero que fue levantado entre los muertos y resucitado, y que mora hoy en la presencia del Padre. Gloria a Jesús. En el libro de
Señor. A ti sea la gloria y la honra, mi Dios. Aleluya. Tú eres un Dios poderoso, mi Señor. Bendito eres, Jesús. Entonces, en el versículo 12, el Señor nos dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados, sus pecados. Ahí vemos la importancia de que nosotros podamos convertirnos para que nuestros pecados sean perdonados. Aleluya. El otro paso que debemos de dar para que nosotros podamos recibir el cumplimiento de la promesa de nuestras vidas es el arrepentimiento, el convertirnos al Señor. Seguimos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, vamos ahora, donde dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, mi Señor. Oh, gracias, mi Dios. Hermanos, debemos de estar arrepentidos, debemos de convertirnos en nuestros pecados, y así mismo vamos a recibir todas esas promesas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. El Señor nos ha prometido que nuestra familia será de Él, que nuestra familia le servirá al Señor, y debemos de creer en esa promesa. El Señor nos demanda que creamos en su palabra. A veces se hace un poco difícil en el sentido secular esperar a veces un poco de tiempo, pero debemos de esperar el momento de Dios, de que es el mejor momento preciso para la salvación de nuestra familia, de lo que Dios nos ha prometido. Si te ha prometido un trabajo, el Señor te lo va a dar en su tiempo. El pastor muchas veces nos dice que el Señor no llega ni tarde ni llega temprano, y yo creo mucho en eso, porque el Señor, si llega temprano, nos podemos gloriar, y si llega tarde, los demás se pueden burlar de nosotros. Lo que Dios hace es que llega justo a tiempo, porque el Señor conoce nuestro presente y nuestro porvenir. Nosotros solamente conocemos ahora mismo la hora, el porvenir. Por eso que debemos de aprender a esperar en el Señor. David decía en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Hermano, como así lo hacía el Señor con David, también lo hace con usted. El Señor quiere que esperemos y aprendamos a esperar en Él, para que podamos recibir esa bendición que Él tiene para nosotros. Esas promesas se cumplen en el nombre de Jesús. Arrepentidos y convertidos. Debemos tener arrepentimiento y convertirnos a Dios. Muchas veces no queremos, se hace difícil tener ese pequeño arrepentimiento y pedirse perdón por ese pecadito que yo hice, por esa falta. Pero el Señor lo dice en su palabra que debemos de hacerlo. Y usted verá cómo esa promesa que Dios tiene para su vida se va a cumplir en el nombre de Jesús. Cuando nos arrepentimos y nos convertimos, se añade también lo que es el Espíritu Santo de Dios y el bautismo. Porque inmediatamente venimos a la iglesia y pasamos a ser bautizados en agua y en espíritu. Por eso la importancia de arrepentirnos y de convertirnos para recibir el don del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Vamos ahora a pasar también al libro de Marcos, en el capítulo 16, del 15 al 16, que ahí el Señor también nos declara su palabra sobre el arrepentimiento y la conversión. Marcos 16, del 15 al 16. La palabra de Dios nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí podemos ver que el Señor nos manda a predicar su palabra, y el Señor quiere que nos arrepentamos y podamos ser bautizados también. Bendito eres. Vamos a pasar al cuarto paso que es necesario para que se puedan dar las promesas de Dios en nuestra vida, y es creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios son las promesas que Dios le da, son palabra de Dios. Entonces debemos de creer en eso, hermanos. Ahí lo podemos ver en el versículo 40 de los Hechos, que dice: y con muchas otras palabras testificaba y le exhortaba. En Hechos versículo 14.
Jesús. Otro paso importante es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, ahí lo podemos ver en el versículo 40, ahora sí. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, ese era Pedro, sed salvos de esta perversa generación. Ya esos pasos que Pedro había dado al principio, yo le mencioné, también él predicaba su palabra. Muchas veces no queremos ni decir Dios te bendiga o Cristo te ama, pero sí queremos recibir la promesa o la bendición. Pero el Señor nos demanda que también vayamos al mundo a predicar su palabra. Hay mucha necesidad en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio. Hasta en la iglesia también tenemos necesidad de escuchar palabra de Dios. Por eso el Señor quiere que en todo tiempo y en todo momento podamos escuchar y predicar su palabra. Es importante compartir, dar de lo que hemos recibido. No podemos ser egoístas con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso Pedro predicó esta palabra y fueron 3,000 convertidos al Señor. Y nosotros también el Señor lo quiere usar para que pueda darse ese cumplimiento de esa promesa a nuestras vidas. El Señor nos demanda eso, hermano. El Evangelio, como les dije al principio, está lleno de palabra de Dios. Está lleno de la promesa del Señor. Gloria a Dios. Otro paso es, y es el último paso, mantenernos en comunión y oración. Ahí lo podemos ver en el versículo 42, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Después que ya dimos todos estos pasos, que estamos congregados, que estamos predicando la palabra, que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, que fuimos arrepentidos de nuestros pecados, entonces inmediatamente también tenemos que dar otro paso, que es mantenernos en comunión en la iglesia y orar siempre. Por eso la palabra de Dios dice, orar sin cesar. El Señor nos demanda que nos mantengamos orando en todo momento, en todo tiempo, porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso la importancia de mantenernos orando, para que podamos alcanzar esa promesa. Ore por su promesa, hermano. Si el Señor promete algo, empiece a orar por eso. Comienza a visitar, a mantener esa congregación en la iglesia, que eso es importante también para que podamos recibir esas promesas. Gloria a Jesús. El mismo libro de los Hechos, en el capítulo 12, 14, el capítulo 1, versículo 2 al 14, nos dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Entonces ahí podemos ver que otro de sus pasos, como ya le dije, es orar, mandar en oración y unánime en la iglesia, congregados, todos juntos. Inmediatamente cuando estos apóstoles, estos 120 que estaban en el aposento alto, hicieron eso, vino la promesa de Dios y se cumplió, que fue el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Así pasa en nuestras vidas. Cuando comenzamos a dar estos pasos de Dios, cumplimos la palabra de nuestras vidas, esas promesas se dan en el nombre de Jesús. Y nada de lo que se levante en contra de ella podrá prosperar, porque donde el Señor intercede y mete su mano, se tienen que dar las cosas conforme a su orden y a su voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Señores, el Dios nos promete cosas grandes, cosas bellas, preciosas para nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros seamos llenos de su gloria, de su gracia. La promesa de Dios también viene por gracia, porque por gracia también somos salvos, que esta es una de las promesas también de Dios para nuestras vidas. Lo que Dios le ha prometido, ya sea en cualquier tiempo, en cualquier momento, se va a cumplir en el momento de Dios. Pero tenemos que aprender a conquistar la presencia de Dios, a buscar del Señor, para que esas promesas se empiecen a dar en el nombre de Jesús. Por eso es importante que pidamos a Dios mucha fortaleza para esperar en Él. Y como hacía David, también esperar pacientemente en el Señor. También es importante que estemos leyendo la Biblia siempre. Hay que leer la Biblia, escudriñar las Escrituras, orar sin cesar,
mantenernos congregados en la iglesia. Pero un paso muy importante es confiar en Dios. Si yo recibo palabra de Dios, tengo que confiar en ella, tengo que creer en esa palabra. Yo no puedo recibir, si Dios me da una palabra, después yo veo que va pasando el tiempo y no se va cumpliendo. Inmediatamente viene la desesperación, el enemigo pone desesperación, el enemigo pone también un sentir negativo hacia la palabra de Dios, hacia las cosas de mi vida. Rechazamos eso en el nombre de Jesús y lo reprendemos por el poder de la palabra de Dios. Declaramos un avivamiento en sus corazones y una confianza espiritual para la gloria y la obra del Señor, a esperar en el Señor y a esperar sus promesas. Vamos a recordar el capítulo 23, el versículo 19 de los Números, que dice que Dios no es hijo de hombre para mentir. Lo que el Señor le prometió se va a cumplir en su tiempo, en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que aprender a esperar en el Señor, porque algo grande viene para nuestras vidas. El libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 2-4 nos dice lo siguiente. Juan 14, 2 al 4. Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar morada, lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Gloria a Dios. Hermano, el Señor resucitó entre los muertos, subió al cielo a la presencia del Padre y nos prometió que nos fue a preparar morada para nosotros. Debemos de conquistar esa salvación para que podamos vivir en esas moradas celestiales. Hay una morada para cada uno de nosotros en el reino de Dios. El Señor quiere que vayamos a conquistarla, que vayamos a buscarla. Esto lo dice su palabra. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Y si así no fuera, Él no lo dijera. Por eso tenemos que día y noche tratar de esperar en el Señor, confiar en Dios y conquistar su presencia y mantener su salvación. Aleluya. Oh, bendito eres, Señor Jesús. El Señor Jesús se fue a preparar moradas para nosotros y nos está esperando esas moradas del Señor. Pero muchas veces también es necesario que tengamos que pagar a veces el precio de nuestros pecados, haciendo todos los pasos que yo les he recomendado en esta noche, para que se puedan cumplir esa promesa de nuestras vidas. Aprender a esperar el momento del Señor, sacrificar la obra de la carne y dejar crecer los dones y la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Oh, bendito eres, Jesús. Señor, te doy gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias por lo que tú has hecho en esta noche. Soy tu sierva inútil, mi Dios. Ahora te pido, Señor, que esta palabra, Señor, permanezca en los corazones de cada uno de los presentes en esta iglesia. Aquí estamos unánimes, Señor, como el pueblo en el día de Pentecostés, mi Dios, esperando en tus promesas, Señor. Padre, mira cada corazón de los que estamos aquí presentes, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, tú has prometido a cada uno de nosotros. Por eso estamos creyendo en ti en este lugar, porque creemos en tu promesa de tu salvación, de que estemos morando, Señor, en estos lugares celestiales que tú preparaste para nosotros. Dios mío, si aquí hay algún amigo, Señor, trae conversión y arrepentimiento a sus corazones. Que tu Espíritu Santo lo esté convenciendo de pecado. Señor, gracias porque me ha hecho instrumento tuyo, mi Dios. Aún sin merecerlo, mi Dios, tú me has escogido, Señor. Gracias porque en esta noche se cumplió tu promesa en mi vida, mi Dios. Y yo sé que en los hermanos se cumplirá también la que tú les has dado, Dios. Te pido fortaleza para este pueblo, Señor, y confianza para que esperen en ti. Ayúdalo a dar los pasos que tú quieres que yo dé, mi Dios, para que estas promesas se puedan dar, Señor, en tu
bendiga, hermanos. Díganle a su hermano que está a su lado, qué bueno es Dios. Gloria a Dios. Dios nos ha hablado en esta noche, hermanos. Aleluya, esta noche es una noche muy especial. Si hay un amigo o una amiga que nos visita, después de escuchar este mensaje maravilloso del Señor, hermanos, si hay una vida que tiene a Cristo como su Salvador, aquí está el Señor. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. ¿Qué quiere el Señor en esta noche? Después de este mensaje, hermanos, maravilloso de parte del Señor. Gloria a Dios. Aquí está el Señor, que tú entiendas que Él te ama, que está siempre ahí para ayudarte, para consolarte. Si estás pasando por una dificultad, si estás pasando por un problema de salud, quizás te